Los días humillados es la última novela de Rubén Castillo, la última publicada, porque no la última escrita. No, de hecho se escribió hace bastante tiempo, hace ya 8 o 9 años que está redactada, terminada. La pulí un par de años después y se quedó ahí en el ordenador reposando. Y ahora ha salido. ¿Y cómo es que se escribió hace una década y sale ahora? Porque la escribí en caliente. ¿En caliente? Sí, el fenómeno del terrorismo etarra, el fenómeno de esa atrocidad que teníamos cotidianamente en los informativos, en la prensa, me había calado muy hondo. Y los episodios de Ortega Lara y de Miguel Ángel Blanco para mí fueron puntos de inflexión. Es decir, cuando se llegó a ese nivel de ignominia ya, de secuestrar a una persona, de poner un plazo para asesinarla y asesinarla, de hecho. En ese momento yo creí que habíamos llegado a un punto en el que ya no había vuelta atrás, había que dar un giro a esa situación. Y en ese momento yo empecé a leer un montón de cosas sobre ETA y, ya te digo, en 3 o 4 meses escribí esta obra muy cerca de aquellos hechos. ¿Es su primera incursión en el mundo del terrorismo? Sí, a mí me van llamando la atención temas y algunos de ellos cristalizan en novelas o en relatos, otros se quedan simplemente en la mente como preocupación, pero no se trasvasan al mundo literario. Pero en el caso del terrorismo ni siquiera me había planteado la posibilidad de escribir sobre él. Vivimos en la otra punta del país, vivimos muy lejos de aquellos hechos. Pero era tal el nivel de infamia y de barbaridad que tuvimos que soportar durante tantísimo tiempo que yo creí que no tenía más remedio que dar mi formulación literaria, y la verdad es que me quedé muy tranquilo cuando la escribí porque entendí muchas cosas, me ratifiqué en otras muchas que tenía también muy, muy claras, y sobre todo leyendo sobre el mundo del terrorismo, sobre ETA, sobre el nacionalismo, el independentismo, aprendí mucho de cómo pensaba la otra parte y cómo no servía desde luego de justificación para matar, pero estaba ahí en la base ideológica de esta gente. La crueldad de los terroristas es larga, es dilatada. La diferencia tal vez que tiene en este caso el terrorismo etarra o el irlandés, el del IRA, es que una parte de la población era connivente. Mucha parte de la población era connivente. Hoy en día se nos intenta hacer olvidar que el mundo etarra contó con un respaldo muy potente de una parte muy notable de la población. Ocurre algo igual cuando después de la Guerra Mundial se intenta decir, bueno, solo una pequeñísima parte de los alemanes estaban de acuerdo con el mundo nazi. Una parte residual. Mire usted, una parte residual no justifica la impunidad que tuvieron durante décadas los etarras. Es decir, tenían alojamientos, tenían apoyos económicos, tenían respaldo ideológico, tenían respaldo de todo tipo, es decir, y no de una forma minoritaria, sino mayoritaria incluso. ETA nació en el 58 y durante más de 4 décadas fue sembrando sobre todo el País Vasco de dolor y de sangre. Sí. De una forma inicua, además. Y con la construcción en esa parte de la sociedad de intentar justificar algo habrá hecho. Eso es lo peor. Es decir, cuando se llega al punto en el que se intenta culpabilizar a la víctima o se intenta buscar en la víctima el resorte que activa el horror en el victimario, ese es el momento ya en el que ya has entrado en la irracionalidad absoluta y en el radicalismo absoluto. Pero es que hoy lo seguimos viendo, hoy seguimos escuchando y viendo declaraciones de Arnaldo Otegi. Es decir, sigue exactamente igual. Hace no muchas semanas tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le hacía a Jordi Évole. Decía, bueno, pasados tantos años, ¿podría ser que se pidiese perdón o que se aceptase que hubo un cierto exceso? Nada, no. Se negaba en redondo, decía, no, es que tal, esquivaba la pregunta. Han pasado años, han pasado décadas y siguen sin admitir que aquello fue una barbaridad. Vemos en esta novela nombres propios conocidos desde Sabino Arana a etarras como la Tigresa, Joyes, que fue víctima precisamente además de esa vorágine. ¿Cómo se documentó para esta obra? Leyendo una barbaridad de libros. Es decir, cuando escribí una novela hace unos años sobre el mundo de los nazis, también tuve que leer mucho, porque yo creo en la libertad de la creación, pero también creo en la documentación. Creo que no se puede escribir sobre
un determinado tema o sobre un determinado periodo histórico si uno no se ha introducido bien en él. No se trata de escuchar un informativo o leer la prensa, sino leer ensayos, leer memorias, escuchar entrevistas, es decir, verlo todo y luego fundir todo eso a ver qué solución encuentras narrativa o ideológica a eso. Tuve que leer mucho. Arana no, porque Sabino Arana es rigurosamente ilegible. Y eso es ideológicamente es un tarugo, es una cosa que uno no entiende cómo puede ser el referente ideológico de una comunidad autónoma, porque es una cosa impensable. Pero luego he leído montones de autores nacionales y extranjeros. Desde fuera se ha visto también el fenómeno de... Hubo quien se pidió en su día las obras completas de Sabino Arana para intentar comprender el nacionalismo. Es imposible. Que antes fue un nacionalismo, un españolismo. Eso es imposible. Arana, además, es que no tenía ideas propiamente, eran eructos mentales. Es decir, tenemos un cráneo diferente a ellos. Tenemos un RH diferente a ellos. Pero ¿qué tonterías está usted diciendo? Estos son maquetos y estos no son maquetos. Esto es, unas dicotomías. Pero luego hubo quien le compró eso. Quiero decir, Hombre, Hitler también decía lo que decía y hubo quien se lo compró. Por supuesto. Es decir, si el exaltado normalmente es un ser, como lo era Arana, ridículo, pero luego quien rentabiliza todo eso. Normalmente detrás hay un ideólogo menos exaltado pero más inteligente, que vampiriza esas ideas y las utiliza para manipular a la población, para conseguir sus intereses. Está ocurriendo ahora mismo en Cataluña también. En Los días humillados es una historia que parte de un secuestro de un empresario que por el hecho de serlo y de no colaborar con la causa ya es culpable. Claro, es que esa era la mentalidad de la época. Se intenta que lo olvidemos, pero los que ya teníamos una cierta edad, yo ya salté los 50, lo tenemos muy fresco en el recuerdo, es decir, el impuesto revolucionario. Y sin embargo, el origen, digamos, de ese nacionalismo excluyente es de derechas, como quien dice. Bueno, es que ETA nace en un seminario. ETA nace en un seminario con el apoyo de la derecha nacionalista vasca. Es decir, luego ETA se singularizó diciendo que ellos eran un partido marxista-leninista y murieron diciendo que eran un partido marxista, un grupo marxista-leninista. Por eso a mí me hacía mucha gracia, y lo comenté en su día cuando escribí en el diario La Verdad, que decía, bueno, es que el fascismo de... Mire usted, ETA no es fascista, ETA es comunista. Es diferente. Es decir, no se puede etiquetar de fascismo lo que está haciendo ETA. Es decir, el fascismo mentalmente lo asociamos a la derecha extrema. Ellos son izquierda extrema. Es otra forma de barbarie. Y ellos reivindicaron su marxismo hasta el final. Pero es curioso, es decir, surgen de una semilla nacional de derechas y ultracatólica y se convierten en un partido asesino, o sea, en un grupo asesino. Es una cosa muy, muy singular la evolución de ETA. Sí. Y en esa atmósfera del secuestro se crea un clima claustrofóbico, claro, de buenos, malos, blanco y negro. Ahí no hay matices. No hay matices. No, yo quería que no hubiera matices. Quería que no hubiera matices porque, entre otras cosas, el mundo del nacionalismo radical no acepta el diálogo. Cuando se habla de dialogar, de pactar, de llegar a acuerdos, de limar diferencias, el radical nunca entiende el limado de diferencias, porque se cree en posesión de la verdad absoluta. Es el otro el que se equivoca, es el otro el obcecado, es el otro el fascista. Él es el puro, el cátaro, el que tiene la verdad en la mano. Y por tanto no tiene que negociar, porque negociar es claudicar. Entonces ellos secuestran y creen que tienen derecho a secuestrar. Ellos extorsionan y creen que tienen derecho a extorsionar, porque el pueblo se lo pide. Ellos se consideran voz y manos del pueblo. ¿Fue así? El único intérprete. El único. Hablando de ideas sabinianas, hemos visto aquí una serie de convenciones para intentar justificar el crimen y la extorsión. Y un párrafo de esta novela que dice: noble sangre vasca y noble sudor vasco derramados para que en Almería dispongan de bibliotecas, en Murcia disfruten de mejores comunicaciones, imaginamos que esto es una ironía, o en Valencia rieguen a gusto sus naranjas bien gorditas. Ajá, sí, esa es la idea que tienen. Y es la idea que estamos viendo ahora modulada de otra forma en Cataluña. Es decir, el dinero que sale de aquí luego se utiliza en otro sitio. Es decir, nos están sangrando para que en Cáceres, en Segovia o en Burgos tengan mejores comunicaciones, mejor sanidad, mejor tal, pero eso es dinero que sale de aquí, que nos están robando. O sea, la idea de pertenecer a una comunidad
de pertenecer a un espacio global, de interactuación, de cooperación entre todos, no entra en la mente nacionalista. La mente nacionalista es yo, y los demás son los enemigos. Es decir, es conmigo o contra mí, sin matices. Entonces, la negociación nunca ha sido su plato fuerte. ETA originó 800 muertes, más o menos. Las 2/3 partes fueron en el País Vasco. En el resto de España, pues prácticamente no había duda sobre la catalogación moral del terrorismo etarra. Pero en el País Vasco, ¿cuál es el punto de inflexión o cuál puede haber sido el punto de inflexión, si es que se ha dado? Yo creo que se produjo cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es decir, cuando veías esas multitudes cercando a los locales de Herri Batasuna e intentando linchar a las personas que estaban dentro. Es decir, ese momento, yo creo que ellos sintieron el miedo. Veías las imágenes en televisión y veías centenares de personas rodeando los locales de Herri Batasuna. Nunca se habían atrevido. Y ahora de repente era el pueblo vasco el que les decía, oye, basta ya, esto ya no. O sea, secuestrar a un chico, ponerle una pistola en la nuca y decir, tienes 48 horas y si no se le pego el tiro. Y finalmente pegárselo, eso ya incluso a ellos les pareció excesivo. Rodearon, la policía y la Ertzaintza tuvo que defender a Herri Batasuna. Yo en ese momento fue ya cuando imagino que se dieron cuenta que eso era una bomba que estaba a punto de explotarles en la mano, que era lo que no querían. Ellos se creían, como hemos dicho antes, legitimados. Y de repente había miles de personas diciéndoles, no, por aquí no, esto ya no, esto ya es excesivo. ¿Que eso se tenía que haber producido 15 años antes? Sin duda, sin duda. Cuando llega la democracia y hay posibilidad de voto, y hay posibilidad de decidir, y hay transferencias... Pero la democracia no justifica el crimen. No, pero me refiero, ya hay una vía para poder tomar tus decisiones, para elegir a tus representantes, para si tú crees que Herri Batasuna debe ser quien te gobierne, votar a Herri Batasuna. Lo pudieron hacer. Y de repente nos dimos cuenta de que había muy pocos que votaban a Herri Batasuna. Mucho más al Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo. Es decir, ya estaba la población canalizando y haciendo patentes sus deseos. Queremos esto y esto y esto. No queremos muertes, no queremos crímenes. ETA siguió. ETA se enrocó en esa posición de sangre, siguió chapoteando en ese tobogán de sangre que se inventó a finales de los 50 y no veía forma de parar. Yo me imagino que también gente que lleva 30 años metido en ese horror, como de repente cierra, deja las pistolas, se pone unos pantalones vaqueros y se va a la fábrica a trabajar. Tiene que ser realmente complicado. Tuvo que hacer falta un hecho traumático. Si tiene trabajo, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo, eso mucha gente no lo sabe, pero los asesinos de ETA tenían un sueldo. Ellos cobraban un sueldo mensual, como un funcionario cualquiera, como cualquier taxista, como cualquier fontanero, como cualquier periodista, es decir, cobraban un sueldo. Es decir, solo que su trabajo era, pues, sigue a esa persona o secuéstralo o pégale un tiro. Pero cobraban. No son idealistas puros, nacionalistas, reivindicadores, patriotas, gudaris. Eran funcionarios de la muerte. Funcionarios de la muerte. Esta novela, Los días humillados, es prácticamente contemporánea al último gran éxito editorial de España, que es Patria. Sí, de Fernando Aramburu. Fue una casualidad cuando... Pero esto demuestra tal vez que hay un cierto interés por la vuelta atrás, echar la mirada atrás y ver que lo que hemos dejado... Claro, ha pasado un tiempo. Yo creo que todavía muy, muy cortito, todavía hay que dejar que circule más el caudal de los años. Pero ya mucha gente está volviendo hacia atrás la mirada con menos ira que curiosidad, con menos ánimo vengativo que con ánimo elucidador, es decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó aquí? ¿Y qué consecuencias podemos sacar de esto? ¿Y qué lecciones podemos aprender de la historia? Pensar los hechos históricos con frialdad ayuda a colocarlos en su sitio. En el año 70, en el año 75, en el año 80, era imposible convertir el fenómeno ETA en un fenómeno de reflexión. Lo intentaron hacer algunos autores, pero estaban todavía ahí matando. Es muy difícil estar hablando de una persona que tiene la pistola encima de la mesa. Es complicadísimo. Pero ha pasado ese tiempo, ojalá que no vuelva, porque yo creo que éramos ya el último país de Europa que teníamos un grupo terrorista matando a diario en las calles, y es el momento de que la gente empiece a mirar hacia atrás y a pensar, bueno,
¿Qué fue ETA? Es curioso. Yo he comprobado una cosa que me produce al mismo tiempo una parte de alegría y mucha de perplejidad. Mis alumnos de bachillerato no saben lo que era ETA. Yo le doy clase. Lo cual no sé yo si es bueno o es malo. Por eso. Si yo tengo chavales de 16, 17 años y les preguntas qué fue ETA y no lo saben. En el 90%, 90%, no te estoy hablando de un 90%, no saben lo que era ETA. Ha pasado muy poco tiempo, pero se ha olvidado. Eso tiene una parte positiva, es decir, esa higiene, esa limpieza que necesita la mente de un país, pero al mismo tiempo corremos el peligro de que reciban la información de que ETA fue un movimiento de liberación, fue un movimiento patriótico, que fue... No, fue una banda de asesinos. Una banda de asesinos. Los días humillados, la última obra de Rubén Castillo, al que agradecemos que haya estado aquí hoy con nosotros en Radio Nacional de España. Gracias a vosotros siempre.